La historia de Jesús, tal como la cuenta el evangelista San Lucas, comienza en un tiempo de gran expectación, bajo el gobierno del emperador romano César Augusto. En la pequeña aldea de Nazaret, en la región de Galilea, vivía una joven humilde y piadosa llamada María. Un día, mientras oraba, recibió una visita celestial que cambiaría el curso de la historia para siempre. El arcángel Gabriel se le apareció, trayendo un mensaje directamente de Dios. Le anunció que había encontrado gracia ante los ojos del Señor y que concebiría y daría a luz un hijo, a quien llamaría Jesús. Este niño no sería un niño cualquiera, sería el Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. María, con fe y humildad, aceptó la voluntad divina respondiendo: «Hágase en mí según tu palabra». Poco después, un decreto del emperador obligó a todas las familias del imperio a registrarse en su lugar de origen. Por esta razón, José, que era descendiente del rey David, tuvo que viajar con su esposa María desde Nazaret hasta la lejana ciudad de Belén. El viaje fue largo y difícil, especialmente para María, que estaba a punto de dar a luz. Al llegar a Belén, la ciudad estaba llena de gente y no encontraron lugar en ninguna posada. Tuvieron que refugiarse en un humilde establo, un lugar destinado para los animales. Fue allí, en la más profunda sencillez, donde nació Jesús, el Salvador del mundo. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un simple comedero para animales. Esa misma noche, en los campos cercanos a Belén, unos pastores cuidaban de sus rebaños bajo el cielo estrellado. De repente, un ángel del Señor se les apareció y una luz gloriosa los rodeó, llenándolos de un gran temor. Pero el ángel les dijo que no temieran, pues les traía una noticia de inmensa alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David les había nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Como señal, encontrarían a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Inmediatamente, una multitud de ángeles se unió al primero, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Los pastores, asombrados y llenos de gozo, decidieron ir a Belén para ver lo que el Señor les había anunciado. Corrieron hacia la ciudad y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre, tal como el ángel les había dicho. Después de verlo, contaron a todos lo que se les había revelado sobre aquel niño, y todos los que los oían se maravillaban. Jesús creció en Nazaret junto a sus padres. A los 12 años, durante una visita a Jerusalén, asombró a los maestros del templo con su sabiduría y su entendimiento de las Escrituras. Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres, preparándose para la misión que le esperaba. Cuando Jesús tenía unos 30 años, comenzó su vida pública. Su ministerio fue precedido por la voz de su primo, Juan el Bautista, un profeta que predicaba en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento y bautizando en el río Jordán. Jesús mismo acudió a Juan para ser bautizado. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo proclamó: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Lleno del Espíritu Santo, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Su mensaje era simple pero profundo, un llamado a transformar el corazón y vivir una vida nueva. El núcleo de su enseñanza era el amor incondicional. Jesús enseñó a la gente a amar a Dios sobre todas las cosas y a amar al prójimo como a uno mismo. En su famoso Sermón de la Llanura, explicó que este amor debía extenderse incluso a los enemigos. «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen», decía. Nos enseñó a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso, a no juzgar para no ser juzgados y a perdonar para ser perdonados. Una de sus parábolas más conocidas, la del buen samaritano, ilustra perfectamente quién es nuestro prójimo. Cualquier persona que necesite nuestra ayuda, sin importar su origen o condición social. Las enseñanzas de Jesús estaban acompañadas de hechos extraordinarios que demostraban su poder divino y su compasión por el sufrimiento humano. Realizó innumerables milagros, sanando a los enfermos de todo tipo de dolencias. Devolvía la vista a los ciegos, hacía oír a los sordos y caminar a los paralíticos. Su fama se extendía por toda la región y grandes multitudes lo seguían para escuchar sus palabras y ser sanados. En una ocasión, una gran multitud de más de 5,000 personas lo había seguido hasta un lugar apartado.
Al ver que no tenían qué comer, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, dio gracias a Dios, los bendijo y los repartió, alimentando a todos hasta que estuvieron satisfechos. Otro de sus milagros más impactantes fue cuando calmó una violenta tempestad en el mar de Galilea. Mientras navegaba con sus discípulos, se desató una tormenta tan fuerte que las olas amenazaban con hundir la barca. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús, que dormía tranquilamente. Él se levantó, reprendió al viento y a las olas, y al instante se hizo una gran calma. Los discípulos, asombrados, se preguntaban quién era este hombre al que hasta el viento y el mar obedecían. A través de estos actos, Jesús no solo aliviaba el sufrimiento físico, sino que también revelaba su identidad como el Hijo de Dios, mostrando el poder y el amor del Padre. A medida que su ministerio avanzaba, Jesús decidió subir a Jerusalén, el centro religioso de su pueblo. Sabía que allí enfrentaría la oposición de los líderes religiosos y que su destino final se cumpliría en esa ciudad sagrada. Su entrada en Jerusalén fue un momento de gran aclamación popular. Montado en un pollino, tal como habían anunciado los profetas, fue recibido por una multitud que extendía sus mantos por el camino y lo aclamaba con ramas de palma, gritando: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Era una entrada triunfal, pero Jesús, al ver la ciudad, lloró por ella, sabiendo el sufrimiento que le esperaba por no haber reconocido el tiempo de su visita. Durante su estancia en Jerusalén, Jesús enseñó en el templo, desafiando la hipocresía de algunos líderes religiosos y purificando la casa de su padre al expulsar a los mercaderes que la habían convertido en un mercado. Sin embargo, la tensión crecía. Los jefes de los sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestarlo y matarlo, pero temían al pueblo, que lo escuchaba con admiración. Fue entonces cuando uno de sus 12 apóstoles, Judas Iscariote, se dejó llevar por la codicia y la oscuridad. Se reunió en secreto con los enemigos de Jesús y acordó entregarlo a cambio de 30 piezas de plata, sellando así su traición. Sabiendo que su hora estaba cerca, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la cena de Pascua, que sería su última cena. Durante esta comida solemne, instituyó la Eucaristía. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros». Luego tomó una copa de vino y dijo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros». Fue un acto de amor supremo, un memorial de su sacrificio que quedaría para siempre. En esa misma cena anunció con tristeza que uno de ellos lo traicionaría, y predijo que Pedro, su apóstol más cercano, lo negaría 3 veces. Después de la cena, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní para orar. Allí, en una profunda agonía, aceptó la voluntad del Padre diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Judas llegó con los guardias del templo para arrestarlo. A pesar de la traición, Jesús no opuso resistencia. Fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. A pesar de que Pilato no encontró culpa en él, cedió a la presión de la multitud, que, incitada por los líderes religiosos, gritaba pidiendo su crucifixión mientras pedía la liberación de un criminal llamado Barrabás. Condenado injustamente, Jesús fue sometido a una terrible tortura. Los soldados romanos lo azotaron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y se burlaron de él. Luego, lo obligaron a cargar una pesada cruz de madera por las calles de Jerusalén hasta un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí fue clavado en la cruz entre 2 ladrones. En medio de su inmenso dolor, sus primeras palabras fueron de perdón. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Demostró una misericordia infinita incluso hacia aquellos que lo estaban matando. Durante horas colgó de la cruz y la oscuridad cubrió la tierra en pleno mediodía. Desde la cruz, Jesús ofreció consuelo a uno de los ladrones que se arrepintió, prometiéndole: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Finalmente, con un fuerte grito, encomendó su espíritu a Dios. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, murió. En ese preciso instante, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en 2, simbolizando que el camino hacia Dios estaba ahora abierto para toda la humanidad a través de su sacrificio. Un centurión romano, al presenciar todo lo que había sucedido, declaró con asombro: «Verdaderamente, este hombre era justo. Su muerte no fue una derrota, sino el cumplimiento de su misión de amor redentor por el mundo».
Después de su muerte, un hombre bueno y justo llamado José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Con reverencia, lo envolvió en una sábana de lino y lo depositó en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Antes de que comenzara el día de descanso judío, una gran piedra fue rodada para sellar la entrada de la tumba. Sus seguidores estaban desolados, su esperanza parecía haber muerto. Pero la historia no terminó en la oscuridad de una tumba. Al amanecer del primer día de la semana, un grupo de mujeres, incluyendo a María Magdalena, fue al sepulcro para ungir el cuerpo, pero encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Mientras estaban perplejas, 2 ángeles con vestiduras resplandecientes se les aparecieron y les dieron la noticia más extraordinaria. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús había vencido a la muerte. Durante los días siguientes, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, comiendo con ellos y mostrándoles sus manos y pies heridos para demostrar que era realmente Él. Les explicó que todo lo que había sucedido estaba escrito en las Escrituras. Su resurrección es el fundamento de la fe cristiana, un mensaje de esperanza eterna. Demuestra que el amor es más fuerte que el odio y que la vida es más fuerte que la muerte, ofreciendo a todos la promesa de la salvación y la vida eterna.